la Santísima Trinidad. Y lo vamos a hacer ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Abra su Biblia en la epístola de Pablo, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y así mismo de pie vamos a tener esta lectura desde el versículo 10 en adelante. En este día estaremos predicando sobre el tema herramientas para la guerra. Herramientas para la guerra. El creyente vive en una guerra espiritual, pero no puede participar de ella sin herramientas. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, y como leemos siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por esta bendición de poder leerla, estudiarla. Permítenos llevarla a los necesitados, predicarla, compartirla, comprenderla, pero sobre todas las cosas, permítenos vivirla y ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor y tome sus asientos. Herramientas para la guerra. Herramientas para la guerra. Nos toca a los seguidores de Jesús ser parte de un ejército espiritual, de un ejército poderoso. Nos toca a los seguidores de Jesús ser embajadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo, representante de su reino, representante de lo que Él significa, representante de su verdad, representante de sus principios. Verdad y principios que debemos defender, que debemos promover, que debemos creer y que debemos aplicar a nuestras vidas. El evangelio no es teoría vana, no es vana sutileza, como decía el apóstol Pablo. El evangelio no es palabrería hueca. El evangelio, dice el apóstol Pablo, por lo cual no se avergüenza de él, es ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación de las almas. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Amén. De manera que si alguien ha creído que vino a los caminos del Señor para estar en un ambiente donde solo va a estar escuchando muchas palabras, donde solo va a estar escuchando muchos mensajes, donde solo vendrá el domingo a escuchar el sermón de la semana, está equivocado. El evangelio es más que un sermón. El evangelio es más que literatura. El evangelio es más que un libro impreso. El evangelio es más que la narración de la historia de Cristo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es el dunamis en griego del que hablaba Pablo. Es esa fuerza, energía motriz que desarrolla de manera activa
cosas grandes e impresionantes en nuestras vidas. Cuando el evangelio llega a la vida de alguien, algo raro, algo extraño, pero muy bueno, tiene que empezar a ocurrir en la vida de esa persona. Cuando el evangelio llega a una familia, algo bueno, algo grande, aunque incomprensible, tiene que empezar a ocurrir en la vida de esa familia. El que se emborrachaba, cuando el evangelio llega, ya deja de emborracharse. El que golpeaba a su mujer, cuando el evangelio llega, deja de golpear a su mujer. Y estas manos que eran para asesinar, para maltratar, pasan a ser instrumento de bendición en esa familia. Cuando el evangelio se mete en una comunidad, algo grande ocurre en esa comunidad. Cuando el evangelio se mete en la bandera de un país, algo tiene que ocurrir en ese país cada vez que esa bandera mueve el evangelio. Por eso algo grande tiene que ocurrirle a República Dominicana, en la cual deje de ser Cenicienta y pase a ser un país ejemplo en el mundo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, lo predico y lo promuevo en el nombre del Señor. El evangelio, cuando llega, nos hace y nos convierte en guerreros. Eres un guerrero, eres una guerrera del Señor. No eres un elemento pasivo, no eres un ente inerte en una silla simple y llanamente. Eres un activo con el que Cristo cuenta para librar las grandes batallas espirituales que hay que librar. Así que si creíste que ibas a estar en esta guerra simplemente, o en este ejército simplemente para que haya un número más, estás equivocado, estás equivocada. No eres un número más en el ejército de Dios. Eres un soldado, eres un guerrero, eres una soldado, eres una guerrera lista, preparada y equipada para hacer la guerra, para correr, pero no para correr porque te están persiguiendo, sino para correr detrás de espíritus demoníacos a los cuales tienes que combatir y contra los cuales vas a luchar y vas a tener la victoria. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo nos presenta este escenario donde da a conocer al creyente en Jesucristo, a los nacidos de nuevo. Miren, primero, esto no es un juego. No te inscribiste a un club de baloncesto. No te inscribiste a un club de béisbol. No te inscribiste a un club de fútbol. Esto no es un juego. El evangelio es algo serio. El evangelio se trata de vivir o no vivir, de ser o no ser, como decía Shakespeare en Hamlet. El evangelio se trata de algo real, algo vívido, algo que marca nuestras vidas, algo que puede redireccionarnos por senderos de bendición, pero que si no la tomamos con la responsabilidad que amerita, podemos caer lamentablemente en lazos de perdición. El evangelio es una carta de ruta para la gente que quiere agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios en este lugar? Bueno, no es posible agradar a Dios sin vivir el evangelio. No hay forma humana de usted ir al cielo sin vivir el evangelio, porque el evangelio es el que te enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. ¿Dónde lo vas a conocer si no es a través del evangelio? A través de su palabra. El evangelio no es solo un grupo de normas, un conjunto de reglas, de preceptos. El evangelio es palabra viva, es palabra eficaz. El evangelio es espíritu que nos mueve y nos fortalece a seguir hacia adelante. Y Pablo entendió que era necesario que la iglesia de Jesucristo conociera primero quién es y dónde está. Y le dice a la iglesia, ustedes son soldados, miembros de un ejército. Y a partir de esa premisa comienza a enumerar una serie de características que debe cada soldado que está en ese ejército exhibir, mostrar y poseer si quiere estar firme cuando haya acabado todo. ¿Quién quiere estar firme después de todo? Cuando los años pasen, yo quiero decir, estoy firme. Cuando mi cabello se ponga blanco o no tenga en la cabeza,
como algunos tíos lo tienen ya, pues yo quisiera decir, yo he peleado la buena batalla, por lo cual ahora me espera la corona de vida. Que cuando el tiempo pase y se hable de usted, no se hable de alguien que se quedó en el camino. ¿Quiénes van a llegar hasta el final? Levante su mano. Mire, levante su mano, por favor, ahora y declare en el nombre de Jesús, yo llegaré hasta el final. Yo llegaré hasta el final. No me quedaré en el camino. No voy a caer entre los heridos que se quedaron destruidos. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Porque este camino es de los que perseveran. La corona de vida es para los que triunfan. Miren, que no me vengan con el cuento. No, que lo importante es competir. Las estrellas tienen décadas y décadas compitiendo. No, lo importante no es competir, compadre. Lo importante es ganar. Vamos a ganar. No, que yo predicaba, que yo oraba, que yo ayunaba. No. Es que ayunes, es que ores, es que prediques, es que vivas en santidad, es que llegues hasta el final, que llegues a tu Gólgota, que claves tu cruz, que te metas en el sepulcro, que resucites con Cristo y que heredes la victoria eterna que para ti era preparado. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Oh, gloria a su nombre. Sí, porque nos han enseñado una serie de cosas que tenemos que desaprender. No, que lo importante es competir. Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Cualquiera compite. Cualquiera corre. Cualquiera se pone en el home play a batear y se poncha una y otra. No, lo importante es yo estar aquí firmado. No es firmado. Es que usted conserve su firma. Y que si le dieron $21 millones en el primer contrato, ¿alguien recuerda ese número? Si le dieron $21 millones en el primer contrato, que en el segundo le den $50 millones. Y que vaya como de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque ese es el propósito de Dios. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Amén. Oh, gloria a su nombre. Pero nos quieren preparar mentalmente para que nos conformemos con la mediocridad. Mentalmente hay un aparato espiritual y hay un aparato material para que nosotros nos adaptemos a la mediocridad. A pensar y creer, no, eso es lo que me toca a mí. No, eso no es lo que te toca a ti. Lo que te toca a ti fue lo que se conquistó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario se conquistó, ¿qué cosa? Victoria absoluta, triunfo absoluto, éxito absoluto, salud absoluta, prosperidad absoluta, felicidad absoluta. Todo eso fue arrancado de las manos de Satanás y fue entregado al pueblo de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no te me conformes con menos si puedes ir por más. ¿Quiénes van por más en este lugar? Yo voy por más. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Pablo no quería que la iglesia de Éfeso se conformara con la mediocridad. Pablo se negaba a creer y aceptar que la iglesia de Éfeso iba a adaptarse a su historia. Éfeso era la capital de Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía, que tiene dos importantes ciudades, Ankara, que es su capital, y Estambul, que es la capital, la ciudad histórica de Turquía, que fue a su vez en su momento Constantinopla, en honor a Constantino I. Tiene el privilegio, el caso de Estambul, de tener la oportunidad de tocar 3 continentes, África por un lado, Asia por otro lado y también Europa por otro lado. Es una ciudad tricontinental. Por eso esta parte del Imperio Romano que estaba en Constantinopla se ubicó en esa zona bélicamente, geopolíticamente estratégica. Pero esto hacía de Éfeso un lugar de mucho orgullo para los efesios. Efesios es el gentilicio de Éfeso, que es el nombre de la ciudad. Y lo hacía motivo de mucho orgullo porque era una ciudad deseable para quienes querían conquistar. Era una ciudad deseable, apetitosa para quienes querían exhibir poder, dominio y autoridad imperial por los siglos de los siglos. Una ciudad
en lo comercial, estratégicamente ubicado, por lo que acabo de expresarle sobre su ubicación geográfica. Pero también políticamente expresaba que quien poseía esa ciudad tenía poder en ese momento. Desde el punto de vista espiritual, también era un centro muy especial. Porque ahí en Éfeso se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana de los romanos. Ahí estaba en Éfeso. Y ahí las sacerdotisas, las mujeres, tenían el privilegio de ejercer el sacerdocio y desarrollar todo el ritual espiritual que había que hacer en esa comunidad. Ahí mandaban las mujeres. Y ahí había grandes caos y desórdenes espirituales. De manera que este templo de Diana formaba parte de las famosísimas 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, principalmente Keops, Kefren y Miserinos. También estaba el mausoleo de Halicarnaso, el faro de Alejandría, la estatua de Zeus. Y formar parte un templo de las 7 maravillas del mundo ya le da la idea a ustedes de lo religioso también que era esa ciudad. Pablo le dice a esta gente: yo sé que ustedes son poderosos, yo sé que ustedes son fuertes, yo sé que ustedes tienen historia, pero yo tengo que decirle de dónde va a surgir la verdadera fortaleza de ustedes. Esa fortaleza que el mundo le ha dicho que ustedes tienen como ciudad. Ese poderío histórico que como Éfeso ustedes han tenido. Yo necesito que en este momento ustedes lo pongan a un lado y se vistan de una verdadera armadura que le permita ser exitoso. La armadura de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yo pienso que a alguien Dios le habla en este momento. En este momento que ha probado todo lo humanamente posible para darle salida a sus problemas. Alguien que ha tocado todas las puertas humanas para resolver su situación. A alguien que ha agotado todos los medios materiales habidos y por haber para sanar de su cáncer. Hoy Dios le está diciendo: bástate en mi gracia y vístete de la armadura de Dios para vencer también a ese enemigo. A alguien que la situación económica, probablemente ya su intelecto, su formación académica, su apellido no le ha permitido ni siquiera eso, salir de la miseria y de la pobreza. Es probable que Dios le esté diciendo a alguien: pruébame en esta hora. Vístete de mi armadura en este momento y empieza a caminar y a construir un camino nuevo conmigo, y yo exhibiré mi gloria en medio de tu situación. A alguien Dios le está diciendo: abandona el poder que la sociedad y los demás seres humanos han dicho que tú tienes, para que te vistas del verdadero poder, que es el poder que viene de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, se lo dice Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Hay quienes creen que su problema es su marido. Hay quienes creen que su enemiga es su esposa. No voy a preguntar aquí, claro que no, pero bueno. Hay quienes creen que la persona que quiere hacerle la vida imposible es la persona que vive con ella en la casa. Hay quienes creen que su adversario es el compañero de trabajo que quiere serrucharle el palo. Hay quienes creen que su problema es la vecina que le pone la basura al frente. Hay quienes creen que su problema es el vecino que se conectó de su contador para robarle la luz y la factura le llega más cara ahora, ¿no? Hay quienes creen que su enemigo es el que le robó el vehículo, que su enemigo es el que lo atracó en la calle. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando veas a una persona que te genera situaciones, que te crea problemas, no veas en esa persona a tu enemigo. Tú estás en otro nivel de guerra.
Tú estás en otro escenario, en otra altura en lo que a hacer la guerra se refiere. Porque tus enemigos, tus adversarios, no son carnales, no son materiales, no son de sangre, no son de carne. Tus enemigos son espirituales. Y si son espirituales, no podrás vencerlo con las armaduras ni las herramientas materiales. No la vas a vencer con agua bendita, perdóname. No la vas a vencer con escapularios. No la vas a vencer con indulgencias. No la vas a vencer con crucifijos y perdónenme. No vas a vencer tus enemigos con sacrificios humanos. Tus enemigos serán vencidos en el nombre del Señor con la armadura de Dios a la cual vamos a acudir en esta hora. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Dáselo con vida, por favor. Amén. Oh, gloria al Señor. El apóstol Pablo tiene varios propósitos con esta epístola a los Efesios. Un primer propósito es dar a conocer cuán grandes son las bendiciones de Cristo. Y lo dice claramente en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición. Declara esa palabra en esta hora. Yo soy bendito. Oh, yo quiero escucharlo. Yo soy bendito con toda bendición en los lugares celestiales. Si el diablo no quiere creerlo, problema de él. Pero yo soy bendito con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. Y todo ha sido reservado por el pueblo de Cristo. El apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia de Éfeso sobre la gracia. Sí, que por gracia sois salvos, como lo dice en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y esto por medio de la fe. Amén. Por gracia sois salvos, solo la gracia, gracia y solo la gracia por medio de la fe nos va a hacer salvos y nos declaramos salvos por eso en el nombre poderoso de Jesús. Empieza Pablo a decirle, mira, no son tus méritos personales, no son tus atributos personales, no son tus diezmos y tus ofrendas las que te van a salvar, no, tienes que hacerlo, pero no son ellos los que te van a salvar. Yo quiero que usted sepa que hay gente que todavía no ha aceptado al Señor y que envía su diezmo a esta iglesia religiosamente todos los meses y todavía no ha aceptado al Señor, ¿no? ¿Será esa persona salva? No puedo decírselo, no puedo decirle, no tengo lugar bíblico para decir que porque diezmo y ofrende, si no ha aceptado a Jesucristo va a ser salvo, porque solo a través de Cristo y de aceptarlo se encuentra la salvación. Claro está que no deje de diezmar ni deje de ofrendar, ¿no? Pero nos gustaría más que venga a los pies del Señor. Dele ese aplauso a Jesús. Amén. Pablo, en esta carta a los Efesios, ocupa su tiempo para enseñar sobre la unidad de la iglesia. Que seamos unidos. Éfeso era una ciudad muy dividida, porque los hombres se sentían menospreciados, heridos, vilipendiados, capiti disminuidos por las mujeres. Las mujeres eran las jefas, las que ordenaban. Ponían de esclavos a los hombres. Los ponían de esclavos. Obligaban a los hombres a prostituirse, las mujeres. Sí, las mismas sacerdotisas en el templo. El templo de Diana era un lugar de orgías. Y las mujeres latigaban a los hombres en esos procesos de orgías ahí dentro en el templo de la diosa Diana. Era una guerra terrible. Y Pablo quiere decirle a la iglesia, no dejen que eso entre a la iglesia. Y le dice en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Esa es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. ¿Cuánto lo creen? El dolor de mi hermano tiene que ser mi dolor. El yo no ver a mi hermano en la iglesia tiene que molestarme, tiene que preocuparme. El yo no ver a ese hermano feliz y contento en la iglesia, el yo no ver que cuando todos adoran a Dios, ese hermano también lo esté adorando, tiene que moverme a preocupación. Y cuando termine el culto tengo que acercarme y decirle qué es lo que pasa, hermano. No, es que no tengo para almorzar móntate en mi vehículo y vámonos para el restaurante y vamos a gastar 15,000 pesos contigo y tu familia en el nombre de Jesús. Dicen amén. Bueno, se redujeron los amenes ahí, pero está bien. Llévelo a Kentucky o otro más cercano, más económico. Pero que no se quede indiferente usted ante el dolor de sus hermanos.
El dolor de sus hermanos tiene que sentirlo usted porque usted es un cuerpo. Amén. Pablo lo vende de esta manera. Pablo también quiere hablarnos sobre la convivencia fraterna como regla de vida. Vivir de manera fraterna. El amor fraterno es uno de los distintos amores que conocemos, ¿no? Está este amor eros, que es el amor que yo siento por la pastora, ¿no? Ese amor erótico, ese deseo. Déjame. Amén. Ese es el amor eros, amor erótico que debe estar en la pareja. Levanten la mano a las parejas de este lugar. Mire, no me trate su esposa como hermana, ni como amiga, ni nada de eso, no. No, eso es compasión. Amén. Sin misericordia. Dicen amén. Sí, eso tiene que funcionar así, en el nombre del Señor. Las parejas pueden acercarse más. Las veo como espacio entre algunas parejas. Pueden acercarse más. Quiero verlas más cerca, por favor. Que no haya espacio entre uno y otro. Amén. Ese es el amor erótico, pero está el amor, este amor filial, el amor que yo siento por Carlen, por Carlenis, mis hijas, mis hijos. Pero está también el amor fraternal. Pablo quiere en esta epístola de Éfeso enseñarle a la iglesia que debe existir amor fraternal de manera innegociable. Acompáñame por favor en el capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es amor fraternal. Amén. Eso es yo ver qué yo puedo hacer por mi hermano, tolerarlo, respetarlo, valorarlo, cuidarlo. De manera resumida, Pablo termina esta epístola enseñándonos lo más importante que a mi entender tiene esta epístola, que es la armadura que todo creyente que quiera ser exitoso en este camino debe vestir, que es la armadura de Dios. Pero antes de hablar de esta armadura, yo quiero saber si a alguien le interesa tener la armadura de Dios en este lugar. Levante la mano todo el que le interese. Y esta armadura tiene varios propósitos, uno en particular que lo vamos a enumerar más adelante. Y me encanta cómo Pablo aborda este tema, porque lo aborda no en un lenguaje beisbolístico, lo aborda no en un lenguaje empresarial, lo aborda no en un lenguaje pastoral, lo aborda no en un lenguaje académico, aborda el tema de la armadura de Dios en un lenguaje de guerra. ¿Quiénes saben que están en una guerra? Mire, porque hay gente que ha quedado destruido porque no se enteraron que estaban en una guerra. Cuando vinieron a darse cuenta que estaban en una guerra, ya iban caminos al cementerio. ¿No se dieron cuenta? Como dice Mario Benedetti, cuando nos aprendimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Amén. Y hay gente así, y yo no quiero que eso le pase a nadie aquí en la Iglesia de Dios Centro de Adoración NECO, ni a los hermanos y amigos que nos ven por las vías electrónicas. No, queremos que se prepare en este momento. Pablo habló y enseñó sobre la armadura de Dios en un momento en que la iglesia estaba tranquila, estaba en paz, porque la paz me van a perdonar. Pero la paz para lo único que sirve es que nos da tiempo para prepararnos para la guerra. ¿Alguien comprende lo que digo? La paz para lo único que sirve es que nos da el tiempo para prepararnos para la guerra. Si usted tiene cuenta de redes sociales, por favor, tuitee esa frase. La paz nos da el tiempo para prepararnos para la guerra. Ustedes no han escuchado de gente que cuando la situación económica se le pone peor es que empiezan a ahorrar. Me cancelaron, tenemos que ahorrar ahora. Perdimos tanto dinero, tenemos que ahorrar, familia. Pero cabezón, no era cuando no tuviera dinero que tenías que ahorrar. Tienes que ahorrar cuando tengas dinero. Cuando el dinero te llega, es el momento de tu paz económica. Amén. Reciban paz económica en el nombre de Jesús. En ese momento de paz económica es cuando tienes que ahorrar. Y eso fue lo que nos enseñó José a nosotros en Egipto. Las vacas flacas, languidecientes van a venir, pero vienen primero las gordas. Vamos a ahorrar ahí.
Vamos a llenar todos los graneros y que vengan las vacas flacas que quieran venir. Yo estoy altillado. Amén. Yo tengo la paca guardada para cuando vengan esas vacas flacas y no me van a agarrar asando batata. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí. Gente, y me da mucha risa irónica. Porque cuando no pueden hacer nada, es cuando más proyectos le vienen a la cabeza. Cuando no tienen los recursos para poner ningún negocio, emprender ninguna visión, es cuando, mire, al que no trabaja, al que no produce, es que más proyectos le llegan. Es como el que no va a pagar. El que no va a pagar coge mucho prestado. No le importan los requerimientos ni nada de eso. Entonces el tiempo de paz tiene que servirnos para prepararnos para la guerra. Estamos en tiempo de paz. Bueno, usted tiene que equiparse. Y en tiempo de paz espiritual, óigame, dedique su tiempo en la iglesia. Venga a orar, venga a ayunar, a leer la palabra. Ahora que hacemos el calendario bíblico anual, a comernos el rollo en tiempo de paz. Como dice el libro de Proverbios, alégrate, joven, en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque vendrán aquellos días en los cuales dirá, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Llegará el momento en que el gozo con su esposa no será el mismo gozo del día de hoy. Será el gozo de pasarle la mano por la cabeza y ya con eso usted complacerse y estarse tranquilo. Amén. Pero mientras tanto, gócese con la mujer de su juventud, dice la palabra. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Amén. Bendito sea el Señor. Porque llegará el día que nada más le tocará ver las fotografías. ¿Te acuerdas, viejita, de estos momentos? Sí, viejo, me acuerdo de eso. Cuánto gozo. Amén. Me gozo en el Señor. Entonces Pablo dedica tiempo en un lenguaje de guerra para enseñarnos varias cosas. Primero, que debemos fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Queriéndonos decir, esto no es para los endebles. Diga el débil. Oh, alguien puede decirlo en este lugar. Diga el débil. No, que yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Que yo no puedo más con ese hombre. Bástate en mi gracia, dice el Señor. Porque en tu debilidad yo exhibo mi fortaleza. Que yo no puedo más con este compañero de trabajo. El Señor o que se lo lleve de aquí o que se lo lleve de esta tierra. No, párese y pelee su guerra espiritual. Amén. Y Pablo empieza a hablarnos de varias cosas. Primero, le habla a esta ciudad rica y poderosa como es Éfeso, tal y como hemos dicho. Segundo, Pablo invita a conocer el verdadero poder. El verdadero poder. Decía una reina de Inglaterra, y yo le temo más a un hombre o a una mujer de rodillas que a un ejército aéreo que venga a invadir a todo el reino británico. Porque un hombre de rodillas es capaz de destruir toda una nación si se lo procura. Amén. Un hombre de rodillas es capaz de tornar el mundo en otra circunstancia. Pablo nos enseña la clave para estar firme ante el enemigo. Amén. Y les recuerda a la iglesia de Éfeso algo que dijera Pedro. El apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro capítulo 5 versículo 8. Pedro les recuerda a la iglesia, estad sobrios y velad. ¿Saben por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, es un lenguaje de guerra, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Porque ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es agarrarlo a usted en el momento en que usted más descuidado esté. No para herirlo, no. Para matarlo. Para devorarlo. Para eliminarlo. Por eso no se le debe creer al enemigo, como decía San Agustín, aunque esté diciendo la verdad. Satanás, aunque le diga la verdad, cosa que no será nunca posible porque su esencia es mentira,
Y de una mentira nunca saldrá una verdad. Y una mentira, por mucho que se diga, nunca llegará a ser una verdad. Solo será una mentira conocida por muchos, pero nunca llegará a ser una verdad. ¿Alguien dice amén? No se le debe creer. Y Pedro le dice, óiganme, su enemigo está buscándolo a ustedes y está rugiendo como un león, o está como un león rugiente buscándote para devorarte. Es para devorarte, es para desarticularte. O sea que no debes darle cabida a Satanás en tu vida. No le des cabida a Satanás en tu familia. No pongas en riesgo tanto, abriéndole una ventana a Satanás. A veces el televisor se convierte en una ventana de Satanás. A veces el aparatito se convierte en una ventana de Satanás. Amén. Hay mensajes que nos envían. Mire, bloquee todo el que usted tenga que bloquear. Usted no tiene por qué estar leyendo todo lo que suben por ahí. Y cuando usted ve que una cuenta lo que sube es mensajes de Satanás, bloquéela. Ese es su celular, que lo compró usted y usted que lo paga. Y no importa. Es más, no le coja la llamada a la gente que usted sabe que viene con mensajes de Satanás. Pero ¿cómo va a ser, pastor? Sí, ese es su celular. Y su celular usted lo compró para usted usarlo cuando usted quiera, no cuando otros quieran. ¿Dicen amén? Sí, no le abramos ventanas a Satanás. No vale la pena poner en riesgo tanto de lo que Dios nos ha dado por estas ventanas. El tiempo. Cuidado con quién es el depositario de tu tiempo. Cuidado con las compañías. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te reúnes. Cuidado a quién le dedicas tu tiempo. Porque esa persona puede ser en ese momento una ventana de Satanás para entrar a tu vida. No le des cabida a ese tipo de maldiciones. Amén. Entonces Pablo nos está diciendo, el apóstol Pedro, sobre la clave para que estemos firmes. Y sigue diciendo, óyeme, vestíos de toda la armadura de Dios, dice Pablo en Efesios 6, versículo 11. Ahora hay una clave acá. Hay una clave clara que yo quiero compartir con ustedes para ser exitoso en todo este proceso. Y es primero, someternos a Dios. ¿Puedes repetir conmigo, por favor? Someternos a Dios. Dígalo que lo escuche el cielo. Someternos a Dios. Resistir al diablo. Y él huirá de nosotros. O sea, hay una acción que es la acción de someternos a Dios. Amén. Producto de esa acción viene una reacción que es Satanás huirá de nosotros. Amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y la reacción final, él huirá de nosotros. Pero Satanás no va a huir de usted hasta que usted no se someta a Dios. Usted será una mampara de Satanás hasta que usted no se someta a Dios. Y usted no podrá resistir a Satanás, a sus demonios, a sus ofertas, hasta que no se someta a Dios. El someterse a Dios es el principio de este ciclo de victoria. Es lo primero, someternos a Dios. Y luego vamos a resistir a Satanás. Tenemos que conocer al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo no es carnal, no es terrenal. Nuestro enemigo es espiritual. ¿Y contra quiénes luchamos? Luchamos contra principados. ¿Qué es un principado? Un principado es un alto mando espiritual que tiene a su cargo una zona espiritual específica. ¿Alguien entiende lo que predico? Un principado es una autoridad espiritual que tiene a su cargo una zona espiritual específica. Sobre nuestro país se decretaron principados por provincias. Yo no sé si usted lo sabía eso. Por provincias se decretaron, el mundo de las tinieblas decretó principados por provincia sobre nuestra República Dominicana. Pero esos principados deben estar todos sometidos también a la voluntad de Jesús. ¿Luchamos contra quiénes?
Luchamos contra potestades. Cuando hablamos de una potestad, hablamos de un dominio y de un poder espiritual sobre una determinada jurisdicción. También es otra entidad del mundo espiritual. También luchamos contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cuando hablamos de gobernadores, estamos hablando de administradores espirituales regionales. Regiones. Aquí tenemos como país aproximadamente 9 regiones, según la Ley de Estrategia y Desarrollo Nacional. Esas 9 regiones, algunas tienen 3 provincias, 4 provincias. Sobre esas regiones hay gobernadores regionales en el mundo espiritual. Es un ejército organizado. Satanás está organizado con sus demonios, con sus altos mandos espirituales demoníacos. La iglesia también es un ejército, pero lamentablemente no siempre estamos conscientes de contra quién estamos luchando. Y creemos que nuestro enemigo es el hermano, o es la hermana, o es mi vecino, o es mi vecina. Su enemigo es espiritual. Luchamos contra huestes espirituales de maldad. Se trata de ejércitos que están en plena acción. Allá afuera, ahora mismo, hay huestes espirituales que están esperándonos. Pero cuando salgamos, se van a encontrar con gente que ya lo conocemos y que sabemos cómo vencerlos y cómo destruirlos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. A la guerra se va preparado. A la guerra no se va con el pecho y el corazón. No, con el alma y el corazón, como decía alguien por ahí. A la guerra se va preparado. A la guerra se va equipado. Un soldado, antes de ser enviado al campo de batalla, tiene que pasar por un campo de entrenamiento. Tiene que cursar un tiempo importante en paz. Porque la paz sirve para prepararnos para... Entonces, si usted en la paz lo que está es gastando todo lo que le entra, si en la paz lo que está es perdiendo todo el tiempo, usted no se va a preparar cuando lleguen los tiempos de guerra. Porque los tiempos de guerra van a venir a su vida. Como padre espiritual tengo que decírselo. Los tiempos duros van a venir a su vida. No puedo decirle otra cosa. Yo no puedo decirle que no va a morir alguien alrededor de usted. No puedo decírselo. Yo no puedo decírselo que no tendrán problemas. Si Cristo ya nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Oh, alguien puede decirlo más fuerte. Confiad que yo he vencido al mundo. Dé ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí, vendrán esos momentos de aflicción. Vendrá el enemigo como un río. Pero Jehová levantará bandera por nosotros. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Sí, Él va a venir como Él quiera venir. Pero cuando venga encontrará guerreros con las armaduras para destruirlo y cortarle la cabeza, cual David lo hizo con Goliat. A la guerra se va preparado. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Oh, ¿para qué es la armadura de Dios? Para que podamos salir exitosos en el día malo. Cuando llegue el momento de la dura prueba, que no salgamos corriendo. Yo no sabía que esto era así. No, yo no sabía que... Yo lo que quiero que usted diga es lo que dice el corito. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Sí, que cante el cántico de victoria en medio del dolor y del sufrimiento. No importa. Que usted pueda decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará. Estamos en el polvo ahora, estamos en el suelo, estamos derribados pero no estamos destruidos, estamos golpeados pero no estamos desintegrados. Me basta en su gracia y yo sé que del polvo Él se levantará y que me dará la victoria y que yo lo veré con mis propios ojos, que nadie me contará la historia, sino que yo seré el protagonista de una historia de gloria, de victoria, de éxito, de triunfo espiritual. Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Oh, gloria a su nombre. El polvo no es tu destino. La derrota no es tu lugar final. No. La derrota es el campo de batalla.
Amén. El suelo es el campo de batalla de la que será tu próxima victoria. Amén. Entonces Pablo le recomienda a la iglesia que se prepare para esos días porque han de venir. Y ahí comienza a enumerar parte de esas herramientas. Y le dice a la iglesia, mira, tienes que vestirte de la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. Primero, el cinto de la verdad. En el versículo 14 le dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con el cinto de la verdad. ¿Por qué la verdad? El cinturón sostiene otras herramientas. El cinturón tiene la capacidad de poner en un lado el cuchillo, poner también la espada, poner también la navaja, poner también el galfio, los ganchos distintos, poner las sogas y las cadenas con las que vamos a agarrar nuestra presa y con lo que la vamos a eliminar. El cinto de la verdad es necesario para que puedas agarrar las otras herramientas. Pablo recomienda a la iglesia que se vista de la coraza de la justicia. La coraza tiene que ver con la protección de todo el tórax y parte de los hombros también. ¿Por qué es necesaria la coraza? Porque la coraza va a proteger, va a cuidar en este tramo del cuerpo lo que dice la palabra que debemos cuidar en extremo, de todas las cosas guardadas, guardad, porque de él mana la vida. Con la coraza vas a guardar tu corazón, para que no se lo entregues a cualquiera, para que cualquiera no tenga poder y autoridad para herir tu corazón ni hacerte daño. Dios quiere que tu corazón sea fuerte, no que sea de madera, no que sea de concreto, pero que no pueda ser tocado por todo el que quiera herir un corazón. ¿Usted no conoce gente que son así? Que se entregan de una manera a los demás. Tienen que entregarse. Yo promuevo eso y creo en eso. Amar, entregarse a los demás, pero cuida tu corazón. Porque cuando entregas tu corazón a una persona, estás entregándole poder a esa persona sobre ti. ¿Dicen amén? Por eso van gente y se tiran del puente, se tiran al mar Caribe y nunca entendimos si esa persona tenía todos sus problemas resueltos, era una persona con buen nombre en la sociedad y se suicidó. Bueno, entregó su corazón a alguien que no supo administrar ese corazón y lo utilizó para herirlo. Ponte la coraza, por favor, ponte la coraza de justicia para que no te hagan daño. Calzados los pies con el evangelio, dice el versículo 15, y calzaos los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¿Y por qué Pablo pone esta herramienta de esta armadura para hablar del evangelio en los pies? ¿Por qué no lo pone en las manos, por ejemplo? ¿Puede ser las manos? ¿Debieron ser las manos? ¿Promueve el evangelio con las manos? No, lo que pasa es que nosotros no caminamos con las manos. Caminamos con los pies. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, esta armadura que le corresponde al calzado, que son tus pies, representa el deseo y el anhelo ferviente que debe haber en cada corazón del cristiano de caminar, primero, en la palabra. ¿Quiénes caminan en la palabra? Segundo, de caminar promoviendo la palabra. ¿Quiénes promueven la palabra? Eso es evangelizar. Es evangelizar. Lo que Pablo está diciendo, que una de estas armaduras, de estas herramientas de la guerra, tiene que ser la predicación. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a predicarle a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino al evangelio producto de su predicación? Cada miembro de la casa tiene que convertirse en un núcleo de crecimiento. Cada miembro de la casa tiene que convertirse en una puerta por donde entre la gente a Jesucristo, que es la puerta única para llegar al Padre. Cada uno de nosotros tiene que ser un pregonero, un heraldo de la verdad y que la gente conozca el evangelio de Jesucristo a través de nosotros. Ya con esto voy terminando. Pablo le dice en el versículo 17 del capítulo 6, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es la protección de la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el centro de operación, el centro de control y mando
de nuestro cuerpo para que tengas una vida disciplinada, para que tengas dominio propio. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo, sino espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Cómo es esto, Padre? Dominio propio. Dominio propio es que el cuerpo me dice, vete para aquel drink store que está allá y usted le va a ordenar a su cuerpo. No, aquí no eres tú el que manda. Aquí manda Jesús. Tú vas para la iglesia en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Amén. El cuerpo te dice, no tienes que aclararle nada a tu esposa o no tienes que darle rendición de cuenta a tu esposo. Entonces, como tienes dominio propio, tú le vas a ordenar a esta boca. No, aquí manda Cristo. Y sí, ella y yo somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y lo que le pasa a ella me pasa a mí, lo que me pasa a mí le pasa a ella. Y la bendición para mí es bendición para ella. Como lo malo para ella también es malo para mí. Porque somos una sola carne. ¿Alguien dice amén? Sí, eso es dominio propio. Y ese dominio propio se ejerce desde el control de mando central del cuerpo. ¿Qué es qué cosa? El cerebro. El cerebro para proteger nuestra cabeza, para proteger lo principal. Y dice Pablo, y la espada del Espíritu deben tomarla, que es la palabra de Dios. Levante su espada en este día, por favor. Sea digital o sea física. Debe tomar la espada, que es la palabra de Dios. Esa palabra es la que va a transformar tu vida. Esa palabra es la que va a transformar tu familia. Esa palabra es la que va a cambiar el destino de tus ancestros por un destino de victoria en el nombre de Jesús. Esa palabra es la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra en nuestro ser hasta penetrar los tuétanos de nuestros huesos. Y dice el Señor, enviaré mi palabra y esta no retornará vacía, sino que vendrá con el propósito alcanzado para el cual la envié. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esa es la palabra de la que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la palabra de la que habla David en el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es lo que garantiza que vamos a guardar nuestro camino en integridad. La palabra es la que nos va a juzgar. La palabra es la que nos muestra el camino a la voluntad perfecta de Dios. Por eso debe ser parte obligatoria la lectura. Y Pablo corona esta armadura de Dios con la oración. Ponte de pie en esta hora, por favor. Dice Pablo en el versículo 18 de Efesios 6, orad en todo tiempo. Ya tienes todas esas armaduras puestas. Ya tienes el yelmo, la coraza, el cinto, las sandalias. Tienes el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Amén. Ahora todo eso vamos a perfumarlo. ¿Con qué? Con la oración. Levanta tu mano en este día. Yo quiero orar por esas personas que nos siguen por las vías electrónicas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo que en este momento, por los méritos de Cristo, estés consolando cada vida que nos ve por las vías electrónicas. Te estoy pidiendo en este momento que estés llevando salvación y vida eterna a cada amigo, amiga, a cada hermano y hermana que nos ha dado seguimiento por las vías electrónicas. Te pido, Padre, que aceptes a aquellos que en esta hora vienen a tus pies por estas vías. Acéptalos, sálvalos. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Si hay alguno enfermo en esta hora, pasa tu mano poderosa, sanando, liberando. Y nosotros, con la autoridad que nos has dado, declaramos plena salud para todas esas vidas, libres de cáncer, libres de sida, libres de toda enfermedad cardíaca, circulatoria. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que por tus llagas ellos también han sido sanados. Amén y amén.